En este caso os traemos un testimonio de una paciente que lleva operada 1 mes y 12 días. No es una cirugía estética, sino que es una cirugía reconstructiva de una mama tuberosa grado 4. Ahora estábamos viendo las fotos del antes. ¿Y qué es lo que acabas de decir? Oye, ¿a qué? A llorar, o sea, impresionante, es que no me acordaba de mi pecho de antes, o sea... Y me estabas diciendo, bueno, estoy muy contenta, tal, pero me veo un poquito que quizá... Viéndomelo ahora y viendo esas fotos, yo te diría que esa no era yo, o sea, es que no me reconozco, impresionante. Pero lo importante, te sientes tú con lo que llevas, con lo que hemos hecho, Sí, tú ahora te ves, totalmente, vida de normal. tamaño, de todo, perfecto. Cuéntanos un poquito cómo fue llegar hasta operarte. ¿Esto era una cosa que te acomplejaba hace tiempo? ¿Te lo habías planteado? Llevo muchísimos años con el complejo y nada, y me apetecía muchísimo operarme y la verdad que yo creo que es que mejor no me he podido quedar de tamaño, No, de todo. llevas 1 mes. Cuando lleves, sí, a los tuberosos os lo digo siempre, Sí. en el pecho tuberoso el polo inferior, desde la areola hasta el surco, no tenías, ¿no? No. Estaba la areola hacia afuera y caída, ¿verdad? Y lo que hemos hecho ha sido subirla solo con cicatriz en la partecita de abajo, que eso es muy guay, y ahora la parte de abajo del pecho, el polo inferior, se está dando de sí. Tú te acordarás que la primera semana estaba como una ensaimada plana, abajo no tenías nada y arriba casi que hacía una bola y ha cambiado un montón. Y lo que te queda por cambiar. La verdad es que poco a poco me las he ido viendo hasta más grandes, la verdad, porque antes... Claro, me porque antes veía estaba muy como duro, zafado, claro, y muy poco a zafadito. poco y el escote y todo, es que estoy súper contenta. O sea, Qué no bien. puedo decir más. Cuéntanos un poquito del postoperatorio, ¿qué tal? Porque tu cirugía no es un aumento, es una cosa potente. ¿Cómo te ha ido? Pues a ver, los 3 primeros días, eso, pues me tenían que ayudar y tal, pero a partir de ahí... ¿Pero de porque hecho, te daba miedo o porque te dolía? Más porque me daba miedo. Vale, con la porque presión tú en y tal. realidad subir los Pero tengo que brazos y decir que todo- yo el primer día ya fui al baño sola, o sea, súper bien. Todo Genial. por esa parte súper bien. Genial, genial. Y después ahora, porque todavía llevas 1 mes, pero irá cogiendo, ¿cómo las notas de tacto y demás? Bien, están blanditas. A ver, cuando me hago el masaje y tal, que me las toco un poquito más y eso, pues me las noto más blanditas. Pero las notas tuyas, no notas la prótesis. No. Que para mí No, eso la es súper prótesis importante. no. Muy bien. Y después la gran pregunta del escote, porque el pecho tuberoso no tiene escote. Tú tenías aquí y aquí, 2 areolitas hacia afuera, y no tenías nada de escote. ¿Y ahora el escote qué tal? Pues, ¿qué te voy a decir? Hay que verlo, o sea, es Muy impresionante. bien. Es muy guay, es muy guay. ¿Y de Porque volumen? está plana total y es que ahora me ve la rayita esta, ¿sabes? Claro, el puntito de luz finito. Sí. Muy bien, que además en tu caso como no teníamos nada es más dificilillo. Mm. Y a la hora de tus actividades y demás, ¿qué tal? Pues muy bien, yo voy al gimnasio y empecé pues al mes, empecé. Hace 2 semanas, sí. Sí, Sí, al mes. pero porque te has querido esperar, podrías haber Sí, empezado antes. sí, en verdad sí, la verdad es que sí, porque me quería esperar. No, pero me parece muy bien que además tú eres una reconstrucción. Y lo que te iba a preguntar, el volumen, porque siempre en tuberosas yo generalmente os pongo más de lo que os teníais pensado, y os dais así un poco de susto de, ¿verdad? Me pasó eso, sí. A ver si se ha pasado. Sí, Sí. Cuéntanos un poquito del volumen. Pues a ver, yo me daba miedo un pecho grande, ¿Qué volumen llevas? 350. 350, que es un montón Sí, para una paciente sí. de tu complexión. Sí. Y nada, y yo conforme mi cuerpo, mi altura y eso, me dejé aconsejar porque yo no entendía nada, vine a ciegas y la verdad que perfecto, o sea, es que yo creo que el tamaño lo has bordado, pero es que Genial. ni más ni menos, o sea, Está está muy bien, sí. clavadísimo. No se te sale por el lateral nada, pero te da un poquito de volumen arriba y ya verás conforme pase el tiempo y se adapte, porque todavía te queda muchísimo de verdad, que son pechos muy duros por dentro, que la piel se tiene que adaptar. Irás viendo cómo se te acopla más y aún te gusta más de volumen y de forma. Pero lo del volumen es súper importante porque hay veces que os quedáis con el número y comparáis con casos míos que a lo mejor decís, pues a mí me gustaban las de 250 o las de 275, ¿por qué me ha puesto tanto más? Por cómo es el pecho por dentro. Por eso yo siempre os digo que hasta que no estoy dentro no puedo elegir la prótesis, porque tenías una piel súper potente, súper dura, el músculo también muy potente, lo de la areolita que teníamos que trabajar. Pero nada, oye, es que has puesto una cara tan guay cuando lo viste el Es antes. que casi me pongo a llorar, o sea, es que yo no me acordaba de eso. No, no, tú también me decías, no me acordaba para nada. Y hace solo un mes Impresionante. no me acordaba. Pero eso es genial, porque significa que lo has integrado en tu cuerpo muy bien, que lo notas como tuyo, que es la intención, y que te olvides de que llevas nada puesto. Pues Así que sí. nada, oye, genial, me alegro un montón y muchas gracias por compartirlo, que ya sabes que siempre da un poco de miedo, sobre todo casos así, Nada, gracias. que la gente le ayuda. Muchas gracias.